¿Vivimos en la carne? Seamos sinceros. ¿Vivimos en la carne? Ayer les pregunté a los jóvenes y escuché muchas respuestas. Hermanos, ¿vivimos en la carne? Pastor, ¿vivimos en la carne? Sí. Seamos sinceros, ¿vivimos en la carne? Como dice el pastor Alfonso, ¿no? La carnaza, ¿no? ¿Vivimos en la carnaza? ¡Claro que vivimos en la carne! Hermano, vivimos en la carne. Alguien, no, yo soy espiritual, yo vivo en el espíritu. Yo cada vez dice, mentiroso. ¿Por qué? Porque vives en la carne. Si fuéramos espíritu, estaría flotando, mi hermano. El espíritu no se ve. Pero la Biblia nos habla en cuanto a vivir esto. Porque puedes vivir en la carne, pero andar en el espíritu. Y la Biblia es muy experta en hablarnos de esto. Pero también podemos vivir en la carne y tener frutos de la carne. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿A cuánto le gustan las frutas? Ayer le hice la pregunta a los jóvenes también igual. Las frutas. ¿Sí? ¿Te gustan las frutas dulces? ¿Sí? Como el plátano, la piña. Frutas ácidas. La toronja, la fresa, ácida, ¿no? Frutas comunes, mandarina, durazno. Las frutas exóticas, a quien no le gusta, ¿no? El buen kiwi, una cereza. Hay, ¿no? ¿Y cuál es tu favorita? Tú ya tendrás ahí una elección, una favorita, ¿no? Pues también hay que darnos cuenta de unas cosas. Cuando vamos a la palabra nos vamos a dar cuenta de cómo la Biblia nos lleva a ponerse, después de decir como ejemplo, la palabra fruta. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. ¿Tenemos todos? Gálatas capítulo 5. Vamos a leer del 19 al 21. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, vamos a enumerarlas, adulterio, fornicación, indicia, lascivia. A ver, vamos a ver, todos con la lectura. Es bueno, creo, mencionar estos nombres, para no olvidarnos, porque no creo que nadie sepa lo que significa cada mención de la Biblia en esta parte. Vamos a mencionarlo. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de los cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. No heredarán el reino. El agua no puede ser. Y si Dios puso hoy día poder leer estos versículos, poder tocar el tema de lo que es las obras de la carne y fruto del Espíritu, mi hermano, mi hermana, en esta vida no hay casualidades y no es pura coincidencia, sino que Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar, Dios te quiere hablar. Porque podemos decir, pastor, si conoces a Dios, podemos decir si amamos a Dios, si lo que realmente los estudios estuvieron dándose, todo. Pero si esto no lo aplicamos a nuestra vida, a la cual estamos llamados a vivirla, difícilmente va a ser un conocimiento. Va a ser un simple conocimiento. Y el trayecto desde aquí para aquí, muchas veces estamos haciendo nosotros que sea lento. Porque muchos saben lo que es perdón. Y sobre todo en el ámbito cristiano, evangélico, saben muy bien lo que es el perdón. Pero muchos lo tienen aquí. Y está haciendo muy lento su proceso para que llegue aquí y se ponga por obra. Conocimiento podemos tener mucho, pero la acción de decidir es lo que cuesta muchísimo. Hay cosas que vemos, como dice la Biblia, en cuanto a nuestra vida. Mencioné que el domingo pasado 2 personas salieron a dar testimonios. Y hoy día nuestra querida Rosita no está, ¿por qué? Porque tiene pruebas, tiene luchas.
y normal, y me imagino que en algún momento tú también tendrás tu prueba, tendrás tu lucha y tienes tus motivos por qué no puedes venir hoy. Y se respetan. Pero déjame decirte una cosa, ¿qué haces tú de repente evitando venir a la iglesia? Te expones a muchas cosas, porque pensando que de repente no viniendo y no teniendo un tiempo de comunión con tus hermanos, puedes estar más tranquilo. Y como yo siempre pregunto, ¿a qué otro lugar o en quién otra persona puedes ir para que te sientas mejor? ¿Pasearte por el Retiro? ¿Ir a tomar el sol ahorita? ¿O tomarte una Coca-Cola en un bar? ¿O tener una maratón de películas que te hagan reír? La felicidad del mundo, lo que el mundo nos ofrece, es momentáneo. Pero si tú tienes pruebas, si estás pasando dificultades, confías plenamente en Dios, dice que el gozo del Señor permanece para siempre. Eso es lo que dice la Biblia, y yo lo creo, y trato de ponerlo en práctica. Trato de ponerlo en práctica, por si piensas que ya yo estoy inmune a todas las cosas que te pueda pasar a ti. Mi hermano, mi hermana, lo que tú pasas también lo paso yo. Dificultades, problemas, tentaciones, las tengo yo también. Y no porque el hecho que esté en el púlpito, o sea el pastor, o tenga la Biblia en la mano, soy inmune a todas las cosas. No, las pruebas y las luchas son diarias. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Y esto nadie nos lo puede quitar, de vivir en la carne. Y déjame decirte así de esta manera, y gracias a Dios que vivimos en la carne. Porque lo que tú vives en la carne es la expresión de lo que vives realmente hoy. No sé cuántos esta semana se han enfadado, no sé cuántos esta semana han discutido, levantando voz, diciendo algo que ofende a otro, discutir. No sé cuántos esta semana han visto algo que no tenían que haber visto, o sentir en el corazón algo que no tenían que haber sentido en el corazón. Pero la Biblia nos dice que la lucha en la carne es diaria. Versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ya hace muchos años veía esas películas, esa serie de los luchadores, ¿han visto, no? Así todo con shortcito pegadito, un vivirí, así parecido yo, así todo mi cuerpo tenían, ¿no? Más o menos por ahí. Pero eran así esos luchadores, ¿no? Y me llamó la atención que había uno que se llamaba evangelista. Había un luchador que se llamaba el evangelista, o le llamaban evangelista, ¿no? Y lo veía, me acuerdo, ¿no? Y se me vino a la memoria esa, y veía cómo luchaban. Ustedes veían cómo, ¿no? Cómo se tiran desde las cuerdas para derrotar al otro. Parecido así en nuestra lucha diaria, porque lo dice la Biblia, la lucha de la carne con el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Pero está en nosotros, mi hermano, mi hermana, está en nosotros dar lugar al que el de la carne gane o al que el Espíritu triunfe. Déjame decirte dos cosas. Quiero que me digan ustedes, ¿Satanás qué está? ¿Satanás qué está haciendo hoy en día? Reinando, reina, ¿sí? Porque dice príncipe de la potestad del aire, ¿no? El príncipe de este mundo, lo dice la Biblia, Jesucristo mismo lo dice. ¿Qué más? ¿Qué está haciendo el diablo? ¿Cuál? Padre mentira, está siguiendo, influyendo con la mentira hacia el mundo, ¿no? ¿Qué más está haciendo? Tentando. Bien, tentando. ¿Qué más? Acecha como un león rugiente. Pero no un león de peluche, sino un león rugiente, que en verdad quiere devorar. ¿Qué más? Engañando, es cierto. Yo tengo algo en mi corazón que le estoy pidiendo a Dios que diga ahora, poniendo en oración personas para que trabajen lo que es el ministerio de liberación. Porque cuando dice Dios da, cuando recibes de gracia, también hay que darlo de gracia. Y te digo la verdad, todavía no veo personas dispuestas para asumir una responsabilidad en cuanto a este ministerio.
No estoy diciendo varones, estoy diciendo personas dentro de la congregación, porque conozco mujeres que son tremendas mujeres, siervas de Dios, instrumentos para liberar. Y no que ellas liberen al hombre, sino que son instrumentos para que Cristo libere vidas. Y todavía no estoy viendo. Por eso le digo, Señor, indícame quién es y en qué momento. Y empezaremos a trabajar. Porque lo que tú de repente ves, lo físico, muchas veces no lo vemos lo espiritual. Y en lo espiritual hay un trasfondo muy grande que de repente tú no lo ves. Poder ver entrar personas y sentir pesadez en sus vidas, porque de repente en casa han discutido, porque de repente se recuerdan de algo que le ha pasado, no incluso de estas semanas, incluso de años. Y eso es todo un trabajo y todo un proceso que solamente la obra libertadora de Jesucristo puede hacer. ¿Y eso qué es? Andar en el Espíritu. Porque una persona en la carne no puede hacer eso. Que lo haga en la carne. Podemos ver muchos hechiceros, brujos, curanderos que pueden hacer supuestamente maravillas. Pero para Dios eso no es nada. Yo no conozco un curandero, y no sé, alguien que me lo diga, un curandero que haya resucitado un muerto. De lo que yo conozco, un curandero no. Y yo he hablado con curanderos. Han venido, han amenazado. Tú sabes lo que estar en un culto y venir una persona de ahí amenazándote. Hablando en un culto y una persona amenazándote, trayendo maldiciones para la iglesia. Pero no entraba de la puerta para acá. De la puerta y no podía entrar. Y para mí fue algo increíble que cuando este hombre después viene a Cristo, este curandero viene a Cristo, dice, esa vez que yo llegué y quería, insultaba y decía todas esas cosas, no podía pasar de la puerta. Había algo que me retenía. Mi hermano, la vida espiritual es real. ¿Pero sabe cuál es más notorio? La vida carnal. Es más notorio la vida carnal. La vida que vivimos en la carne es más notorio. ¿Sabes por qué? Porque nosotros mismos estamos dando cabida a eso. Porque tú siendo cristiano, yo siendo cristiano, damos pie a muchas cosas que todavía estamos viendo. ¿O no has escuchado esta frase que dicen? Y así eres cristiano. Y así vas a la iglesia. Y así cantas a Dios. ¿Cuántas veces no nos han dicho así? ¿Y qué estamos haciendo? Ella no, siempre dice lo mismo. No, hermano, si alguien te ha dicho eso, cuidado. Cuidado, porque preocúpate cuando una persona te lo dice, pero alármate cuando dos ya te lo están diciendo. Cuando dos te lo están diciendo. ¿Por qué? Porque de repente estamos dando lugar puramente a la carne. ¿Tú sabes que podemos decir un Dios te bendiga en la carne también? Muchos pueden decir Dios te bendiga y lo dicen en su carne. Porque pueden estar en fornicación, pueden estar en adulterio, pueden estar en lascivia, pueden estar en todo lo que nos describe, que son 17, por si acaso, que lo hemos leído. Y podemos decir esto, porque el engañador, aquel que quiere influenciar nuestra vida constantemente, no puede decir no pasa nada, si sigues haciendo lo que estás haciendo, no pasa nada y vienes a la iglesia. Porque qué condenación los que están en Cristo, ¿no? Y como me llamo cristiano, pues soy inmune de repente a las cosas que me dice. Mi hermano, el cristiano tiene una vida consagrada al Señor. Y es algo que no nos gusta de repente, de otra manera, tomarlo así. Porque consagración significa algo que muere. Consagración significa algo que se entrega. Consagración es algo muy grande dentro del ámbito espiritual. Y es algo que de repente tú en tu vida y yo en mi vida tenemos que analizar. No estoy señalándote a ti, estoy hablando juntamente contigo a la realidad de la luz de la palabra. Porque si la Biblia dice, pues os digo, andad en el Espíritu. Mi hermano, no podemos andar en la carne. No podemos andar en la carne. Y una de las cosas que vemos hoy en día como fruto de la carne, es esto lo que está pasando con la iglesia. Eso es lo que está pasando con tu vida, con nuestra vida, que es el desánimo. El desánimo. ¿Qué nos lleva a desánimo? ¿Qué nos está llevando al desanimarnos
fácilmente. ¿Y sabes cuál es? ¿Qué pasa muchas veces? Es porque estamos descuidando nuestro tiempo de comunión con Dios con la palabra. O estamos descuidando el tiempo de comunión con Dios en oración. Y déjame decirte unas cosas porque lo tengo que decir, porque esa es la luz de la palabra. Cómo yo cuido mi espíritu, el vivir en el espíritu, el andar en el espíritu, ¿cómo lo cuido? Y dígame, si es cierto, dígame un fuerte amén. ¿Tenemos que orar? ¿Tenemos que leer la palabra? ¿Por qué no lo hacemos? Viernes 8 de la noche, tenemos tiempo de oración. Pero pastor, no. Yo salgo tarde, puedo decir cosas. Se lo dije a una persona, no importa me llegues 8:30, no importa me llegues 8:40. Se lo dije a los jóvenes ayer. Terminando la reunión de jóvenes, por favor, tengamos un tiempo de meditar en preguntar a Dios, Señor, te amo, pero hazme ver cuánto te amo hasta el día de hoy. ¿Cuánto te amo hasta el día de hoy? Y el amar a Dios, y como aprendimos con los matrimonios, o hemos recordado con los matrimonios, que es amar significa decidir. Amar significa decidir. Mi hermano, mi hermana, tenemos que decidir. Y te lo digo una cosa, y quiero que me apoyes en oración, y que pongas en práctica tú también. Hoy día decidí algo con mi mujer, con Edith. Y es que todos los domingos vamos a estar acá a las 8 en la oración. Yo soy como tú, que me preocupo por mi familia. ¿Cómo voy a despertar al pequeñito? ¿Cómo voy a despertar a la nena en tanto frío? ¿Cómo voy a despertar a mi mujer que está cansada, ha terminado de planchar ayer a las 2 de la mañana? ¿Cómo la voy a despertar? Y te preocupas tú por ellos. Pero quieres ver bendiciones de Dios. Hay que decidir. Hay que andar en el Espíritu. ¿Y sabes qué estamos diciendo? Sí, tenemos que venir el domingo temprano. Pues tendremos que dormirnos temprano. Solucionado. ¿Que nos levantamos para cocinar? Pues lo cocinaremos el día antes y dejaremos preparado. Mi hermano, para todo hay solución. Para todo hay solución. Y si la Biblia nos dice, anden en el Espíritu, pues tenemos que analizar qué es vivir en el Espíritu, qué es andar en el Espíritu. Pero no podemos dar los deseos de la carne. Los deseos de la carne es pasar un tiempo muy bien. Los deseos de la carne es pasar tiempo muy bien. Invitaciones tenemos todos, creo. Y sobre todo para mí los sábados. Compañero de trabajo, familia, conocidos, padres de mi hijo, del instituto, del cole, que dicen, oye, el sábado por la tarde, tal, que... Y suena muy tentador, suena muy lindo, pasar un tiempo, y, ojo, te diviertes, comes, algo, es un cumpleaños, es algo. Pero nuestra prioridad y mi amor a Dios me hacen trabajar con los jóvenes. Y amo a Dios y trabajo con los jóvenes. Me duele muchas veces, y se lo he dicho ya, viajar los viernes. Y hay tiempo de oración aquí. Y cualquiera podría decir, pues si el pastor no viene a oración, yo tampoco no vengo. No, la bendición te la pierdes tú, por no venir. Yo me estoy perdiendo bendiciones, pero tengo que cubrir un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque Dios me sostiene de esa manera. Y te sostendrá a ti también en un trabajo, por eso no puedes venir, de repente deduzco los viernes. Pero si me sales un viernes temprano y vas a decir, he trabajado toda la semana, me he levantado muy tarde, ahora me duermo la tarde y me quedo. Mi hermano, mi hermana, déjame decirte una cosa, cuida bien el andar en el Espíritu. Hay que ganar tiempo, hay que ganar bendición, pero no satisfagas la carne, lo dice la Biblia, no te lo estoy diciendo yo, no te lo estoy diciendo yo. Y si alguien en algún momento pensó, como muchas veces he escuchado, no solamente ha sido de una persona, he escuchado muchas veces cuando alguien dice, cuando un pastor o una iglesia o un ministerio o alguna persona me imponga algo para hacer, me voy. O no cuento contigo, o no cuenten conmigo. He escuchado de muchas personas, no solamente de aquí, cuando estábamos en la nave y en otras iglesias. Dicen, no cuenten conmigo. Cuando una persona, cuando el hombre me empieza a decir algo, yo voy a decir, y cuando yo también,
cuenta conmigo, que yo no lo voy a decir. Pero si Dios te dice algo, mi hermano, mi hermana, ponlo en práctica, ponlo en práctica, porque difícilmente vas a poder andar en el espíritu, podrás dando lugar a la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y eso ten claro, el deseo de la carne es contra el espíritu, y muchas veces nos olvidamos eso. ¿Cuál es el deseo de la carne? ¿Cuál es el deseo de la carne? ¿Cuál es el deseo del espíritu? Y muchas veces damos más lugar al deseo del espíritu, muchas veces damos más lugar al deseo de la carne que al del espíritu. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Romanos 8, 2. Un voluntario o voluntaria que lo lea. Romanos 8, 2. Amén, amén. Porque la ley. ¿Por qué fue hecha la ley? ¿Se acuerdan? Y repasamos así rapidísimo. ¿Por qué fue hecha la ley? Por causa del pecado. ¿Verdad? Los mandamientos de la ley, por causa del pecado. Y dice la palabra de Dios preciosamente, de una manera muy concreta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El cumplimiento de la ley, lo voy a decir más adelante en Romanos capítulo 13, versículo 10, es el cumplimiento de la ley, que es el amor. El cumplimiento de la ley. Y el amor no hace mal al prójimo. El amor, el cumplimiento de la ley, el amor no hace mal al prójimo. Teniendo un principio base de que la ley ha sido por el pecado, pero el amor es el cumplimiento de la ley, y el amor viene de Dios en Jesucristo, puedo partir de ahí muchas cosas. Pero ¿qué pasa sabiendo que la ley del amor no hace daño al prójimo? ¿Cómo estamos tratando al prójimo? ¿Cómo estamos tratando al prójimo? Y el prójimo no es el que está pidiendo monedas en la Renfe, por si acaso. Prójimos son los de nuestra casa. ¿Cómo estamos tratando al que no viene a la iglesia? Familiar que no viene a la iglesia. ¿Cómo estamos tratando a aquel que de una otra manera no comparte lo que tú estás viviendo en la fe? ¿Cómo lo tratamos? Y esa prueba, si la tienes tú en casa, yo también la tengo. Yo tengo un hermano que es menor, no viene a la iglesia. En su tiempo vino, y cuando abrazó a Cristo, lo abrazó con tremendo amor. Pasaron circunstancias, como pueden pasar en tu vida, y en un momento decidió ya no venir. ¿Qué le mostramos nosotros? ¿Qué le mostramos nosotros? Aquel que de repente no viene, sea compañero de trabajo, sea amigo, sea familiar, sea incluso nuestros padres. ¿Qué estamos mostrando nosotros? Si el cumplimiento de la ley es el amor, ¿estamos amándolos? ¿Los amamos? Dice que lo que tú vives es lo que realmente tú tienes en tu vida. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Por lo cual en su pensamiento, en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Lo que vivimos, lo que somos, expresamos. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, de su pensamiento, su corazón, tal es él. Tal es él. Lo que podemos nosotros enseñar desde hoy, para otros, eso marca más que de repente muchos sermones, mi hermano, mi hermana. Mucho más que palabras o evangelismos. Mucho más que eso. Es lo que tú marques como tu vida. Y no voy a cansar de decirlo, que tu vida es testimonio, es el evangelio mismo hoy. Pero para que eso se dé, tenemos que andar en el espíritu, no en la carne. Y cuando Gaspar hoy día hablaba en la mañana de una iglesia que normalmente es lo que
tienen la dolencia de hoy en día, que es el desánimo. Me puse a analizar muchas veces de las personas que alguna vez han pasado pruebas, ustedes mismos que son conscientes, como yo mismo también, que en algún momento te viene ese bajón, como dicen, ¿no? O el desánimo normal, concreto que decimos nosotros. Pero cuando venimos al Señor, cuando nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer, decimos, yo no puedo dar lugar a esto, no puedo dar lugar a esto. Y una de las cosas más claras que vemos en la Biblia es cómo la Biblia nos da ejemplos de lo que podemos pasar. Y vamos a leer un hecho, porque pasó esto, es un hecho que ha pasado, y está justo en el libro de los Hechos. Lo había leído Gaspar, y cuando lo leyó dije, bendito Señor, porque tú eres fiel en hacer tu obra y en poder hacernos ver lo que realmente quieres hacernos ver. Mira lo que dice la palabra de Dios, capítulo 27, versículo 13. Tiene como un título, Hechos capítulo 27, versículo 13. ¿Cuál es? La tempestad en el mar. La tempestad en el mar. Me acuerdo uno de los mensajes que di cuando estábamos en la nave, que era embarcados con Jesús. Me acuerdo de ese mensaje que di, y era embarcados con Jesús. Que una de dos, estamos en la barca con Jesús, estamos en la orilla. Porque no podemos estar un pie en la orilla y un pie en la barca. Una de dos, estamos embarcados con Jesús. Y me acuerdo mucho de esto porque habla del mar, de lo que realmente es nuestra vida. ¿Cuándo han escuchado esta expresión? Uy, esto es un mar de gente. Lo escuché en los comentarios deportivos, ¿no? Cuando España ganó el Mundial de Fútbol. ¿Se acuerdan o no? Podemos, ¿no? Españoles, ¿se acuerdan? ¿No? Y me encanta recordar eso, ¿sabes por qué? Porque fue tan especial. Puedo decir en mi vida que he sentido lo que es ser campeón del mundo. Los brasileños ni decir. Los argentinos también, ¿no? Ellos han sido campeón del mundo en Sudamérica. Y venir aquí a España y ver cómo este país campeonó como equipo de fútbol, es todo un trabajo. Déjame decirte una cosa, para lograr algo, en este caso un campeonato, para lograr algo, un triunfo, se trabaja mucho. ¿Y sabes lo que me llamó mucho la atención? Y se lo dije a mi compañero, que él es futbolista hasta la patilla. Le gusta mucho el fútbol y comentaba y me decía, y me preguntó, ¿y tú en el campeonato de fútbol de España cuando ganó, dónde estabas? Y yo le dije, yo estuve como todos los españoles en su casa viendo por televisión, ¿no? Con el corazón queriéndose salir del pecho, con esas atajadas de su portero, con todo. Y nos llevó a un momento, ¿no?, de emoción. Pero ¿saben cuál fue el triunfo más que de los futbolistas? Es que creyeron. Porque ¿saben cuál era el logo de ese punto cuando se ganó el mundial? Porque todos decían podemos. Esa era una canción, salían los futbolistas, salían comentaristas, salían actores y todos decían podemos, podemos, podemos. Y se lo creyeron. Y los futbolistas, yo me imagino, minutos antes de salir decían, chicos, tenemos todo un país diciendo podemos. Y realmente podemos. Salieron y ganaron el partido, campeonaron. Pero vi cómo todos de otra manera empujaron. Algunos de repente, una minoría de repente, no, este equipo no vale para esto, o el entrenador y todo. Y siempre va a haber eso. Pero cuando campeonó España, yo del Madrid, del Real, del Barça, no los veía. Todos tenían un mismo objetivo. Podemos, vamos a campeonar, porque era un solo equipo. Y la iglesia del Señor también es un solo equipo. Habrá críticas, habrá observación, habrá puntos de vista diferentes, claro. Pero si todos tenemos un mismo sentir, como dice la Biblia, tendremos bendición. Te aseguro eso, tendremos bendición de Dios. ¿Qué pasaba con este hombre que en medio de la tempestad, en medio de la negativa, en medio de haber avisado, tenía
el espíritu que realmente tiene que tener el cristiano en medio de los momentos difíciles. Vamos a leerlo de una manera muy rápida para que te ilustres y te des cuenta de lo que Dios nos quiere decir hoy. Versículo 13, capítulo 27 de Hechos, dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e hicieron costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra una nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo usaron de refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arribaron las velas y quedaron a la deriva. 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora, versículo 22, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo Pablo: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático a medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra y echaron la sonda, hallaron 20 brazas y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda, hallaron 15 brazas y temiendo dar en escollos echaron 4 anclas por la popa y hacían que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar aparentaban como querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni a un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Preciosa historia. No es una fábula, no es un cuento para pasar la tarde. Mi hermano, es algo que vive el hombre de Dios. El hijo, la hija de Dios puede vivir en victoria en medio de la tempestad. ¿Qué pasaba con Pablo? Aquel que nos dice en Gálatas que vivamos en el Espíritu, que caminemos en el Espíritu y no vivamos en la carne, que no demos lugar a la carne, no dar satisfacción a la carne. Pablo está diciendo todas estas cosas, está viviéndolo en carne, porque una cosa es decirlo, una cosa es vivirlo. Hablamos de salud, hablamos incluso del temor de muerte.
Acá tenemos un testigo fiel de eso, Pastor Alfonso. Y me gusta cuando una persona de acá siempre dice, de cómo lo conocí a cómo lo veo ahora, el Señor está haciendo una obra tremenda. Y gloria a Dios, porque lo está haciendo. Si se acuerdan cómo vino nuestro pastor, o cómo lo conocimos algunos, es la obra que Dios está haciendo. Y cada uno de tu vida no eres igual. Por más que pienses que estás ahí, por más que pienses que no aportas nada, mi hermano, no sabes la bendición que puedes ser tú cuando decidas andar en el Espíritu. Si estás en Cristo, gloria a Dios, pero las bendiciones vienen cuando andamos en el Espíritu. Porque Dios bendice, pero no con brazos cruzados. Dios bendice viendo el esfuerzo de una iglesia. Dios bendice viendo el esfuerzo del hombre y la mujer de Dios. Y toda bendición que hasta el día de hoy conozco es porque alguien ha tomado una decisión, orando, actuando o disponiendo realmente su corazón a que Dios haga la voluntad. Me llama mucho la atención cómo Pablo empieza a hablar. Pablo había advertido a esta gente que no salgan. Pablo había dicho, hey, por favor, hazme caso. No, ellos prefieren obedecer más al capitán, obedecieron al hombre que estaba con ellos. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Más escuchamos voz de hombre y decidimos en voz de hombre. Y no hacemos caso a lo que Dios nos dice. No hacemos caso a lo que Dios dice. Me llama mucho la atención que el viento huracanado tenía un nombre. Por eso cuando tú estás en prueba, discierne y ve qué nombre es. Nuestras pruebas, nuestras tormentas tienen nombre. Por ahí, Catalina, Alfredo, están pasando el nombre de la enfermedad. La tormenta de la enfermedad. Algunas de las familias dentro de la iglesia podemos pasar el nombre de la tormenta de la economía o de la escasez. Y la Biblia nos advierte eso. Y déjame decirte una cosa, hermano, hermana, si algún momento tú o yo pasamos necesidad, si no lo compartimos, no estamos teniendo bendición. Una iglesia es bendecida cuando comparte bendición. Y lo que estoy pasando es para bendición. Si no dejas que podamos ser de bendición para ti, ¿qué bendición quieres ver? Mi hermano, mi hermana, tenemos que ser de bendición. No podemos ser enfrascados solamente en algunas cosas y en las demás no. Tenemos que ser de bendición. ¿Cómo? Siendo lo que somos realmente. No es una jerga al decir hermano o hermana. Yo sé que si alguien está pasando algo acá, no es igual que yo sienta lo que tú estás sintiendo. Te digo una cosa, pero ¿sabes qué? Voy a tener la bendición de estar ahí a tu lado, por lo menos. Por lo menos. Ahorita se fue el matrimonio. No sé cuántos se acercaron y le abrazaron a Rocío. ¿Cuántos le dijeron, lo siento por lo de tu padre? Y le pregunté, ¿y cómo está la mamá? Ahí la pobre, por rato se siente sola. El padre era muy conocido en Pinto. Y tú sabes qué es ver a la mamá o a la hija y cada rato preguntarle, lo siento, oye, tu padre era así. Por un momento te alegrarás porque el padre dejó una buena impresión de hombre, pero también un momento viene en decir, ya no está. En decir, ya no está él. Por eso, seamos conscientes de eso, de ser bendecidos para bendecir. Nuestra hermana Rosy ni nuestra hermana Rosa han venido hoy. Seamos de bendición, le demos una llamada. ¿Qué te pasó? ¿Cómo estás? O algún otro hermano o alguna otra hermana que ya no viene tiempo. Hay gente que se le llama y te digo una cosa, no contesta. Hay gente que se le escribe y no te responde. Yo quiero ser bendecido y por eso lo hago. Pero si ellos no quieren tener esa bendición y no quieren bendecirnos, tú habrás hecho tu parte. Pablo hacía su parte ahí, porque era un hijo de Dios. Pasaba lo que tenía que pasar y estaba pasando una tempestad en el mar. Tenía que cumplir un propósito, claro, como tú y como yo. Pero Pablo dijo una cosa y mostró algo. Más que dijo, mostró algo. Que en medio de la prueba él tenía una confianza tremenda en Dios.
Y no solamente en cualquier cosa, en el Dios que conoce, en el Dios que dice, dijo, estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y ayer veía una cosa, en verdad, con los jóvenes. Hablábamos de este tema, de la carne. Y déjame decirte una cosa, preparar el tema de la carne de la iglesia es más amplio, porque el tema de los jóvenes se puede ser más dinámico, como joven, se puede ser más dinámico, pero en la iglesia es más amplio. ¿Por qué? Porque te puedes dar con personas que no saben esto de la carne, del espíritu, como nuevos, como puede venir gente que de repente tiene otro concepto, y tienes que saber cómo dar con la palabra justamente ahí. La palabra es la palabra, pero también tenemos que ser muy sabios, tener inteligencia espiritual para decir las cosas. Porque no en cualquier momento yo no voy a ir a mi familiar y decir, ¿sabes qué? Tú eres un pecador porque estás viviendo de esta manera. Cuidado, cuidado, porque la obra que Dios quiere hacer te la estás cargando tú. Y si eres sabio, saber cómo ir con la palabra y decir las cosas como son. Yo al que no viene a la iglesia, en este caso mi hermano, ¿ustedes qué creen que hago? Todas las mañanas les sermoneo, ¿sabes qué? Tienes que ir a la iglesia porque te vas a perder o vas a ir al infierno, te estás enfriando. No, ¿qué hago? Lo abrazo y lo beso. Lo abrazo y lo beso. ¿Qué estoy haciendo con Adrián, con mi hijo, por ejemplo? ¿Saben qué estoy preparando? ¿Y saben qué? ¿Quieren que se lo diga una cosa? Desde ya estoy preparando la herencia para Adrián. ¿Saben cuál es? Que cada noche se vaya a dormir alegre y contento mi hijo. Esa es mi mayor herencia, creo, hasta ahorita. Que mi hijo se vaya a dormir con una sonrisa, alegre, porque la herencia no es solo material. La herencia no es solo preparar de repente una casa o preparar esto. Sí, para mi hijo. Es bueno, es un buen deseo, un buen anhelo. Pero ¿qué pasa de esos tiempos preciosos y de oro con tu hijo? Mi hijo ya no va, el próximo año ya no va a tener 4 años. Mi hijo tendrá 5. Y si le agrego 10 años más, mi hijo ya no tendrá 5, tendrá 15. ¿Y qué habrá hecho como herencia en esos años? Por eso, si yo digo vivir en el Espíritu, mostraré frutos del Espíritu. Y te vas a dar cuenta cuáles son los frutos del Espíritu. Porque si has contado y has tenido la delicadeza de contar cuántos son los frutos de la carne, te vas a sorprender cuántos son los frutos del Espíritu que menciona Pablo. Mas el fruto del Espíritu, versículo 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Alguien lo ha contado? 9. ¿Y cuántos eran de la carne? 17. Alguien por decir, la carne gana, ¿no? La carne nos gana. Por algo nos dice, no, que me ganó la carne. Y no voy a ser como el adolescente que me dice, no, es que yo lucho con mi vida sexual como adolescente, me dice, ¿no? ¿Tú luchas? Sí, es que un día vi una revista pornográfica y no sé, y muchas veces queremos desviar realmente lo que pasa con nosotros. Y no sé, vi una revista y no sé si habrá sido voluntad de Dios que esté ahí. Y otro ya va más extremo, ¿no? No, Satanás puso la revista ahí y yo lo tomé y echamos la culpa al diablo. Y como un adolescente sincero en el Señor y puede decir, vi la revista, la tomé cuando no debía haberlo tomado. La carne nos hace ver muchas veces direcciones distintas, pero cuando empiezas a vivir el Espíritu, por más que esté ahí el pecado, por más que esté la tentación ahí, vamos a reconocerlo y tenemos que hacer algo. Arrepentimiento. El cántico que hemos dado no es casualidad. La palabra, el cántico es renuévame, renuévame, renuévame. Pablo estaba diciendo de una manera a esta gente tiene que ser renovado. ¿Por qué? Porque utiliza unas palabras muy exactas. Os exhorto a tener buen ánimo. ¿Qué estaban pasando? Una tempestad, una tormenta. ¿Qué dice Pablo? No temas.
versículo 24 le dice, no temas, es necesario que comparezcas ante el César. Poco a poco se está diciendo eso a la gente porque él lo había recibido del ángel, que le dice a Pablo, no temas Pablo, tú tranquilo, porque lo que estás viviendo se tiene que cumplir. Sea lo que sea que estés viviendo, mi hermano, mi hermana. Y yo sé que te costará entender. Y déjame decirte eso, porque cuesta entender mucho personas que son de bendición, no tengan trabajo hoy. Gente que es de bendición dentro de la congregación no tiene trabajo hoy. Pero podríamos ser negligentes en saber que somos bendecidos y no bendecimos. Me gusta reconocer siempre esto. Y cuando hoy día trajeron agua, trajeron vasos, yo miraba con Edith y decíamos, Señor, gracias. Porque ayer por el tiempo no pudimos comprarlo. Pero ya trajeron vasos y agua. Vasos y agua. Y agradezco siempre de otra manera porque no es que a alguien se le diga o se le impone algo, no, sino que sale del corazón. Y gracias, chicos, en verdad. Gracias por haber mostrado eso. Como cualquiera que cuando trae algo o lo comparte con la iglesia, trae bendición, ustedes de repente no lo ven. Ustedes no lo van a ver de repente, pero en lo espiritual estamos siendo bendecidos. En lo espiritual estamos siendo bendecidos porque hemos dado el paso, hemos decidido que realmente la bendición viene así. Yo no voy a dar algo diciendo, lo dejo aquí. No, la bendición es algo del corazón desprendido, decisión que marcan. Cuando dijimos de lo de los niños, mi hermano, mi hermana, el pastor Rodolfo dijo una cosa, por favor, comprométanse y ayuden en una manera, una ofrenda especial para esto. ¿Sabes cuántos sobres hay? 4. Y cada domingo venimos como 40. Y no estoy hablando de la cantidad, sino del paso que tenemos que dar. ¿Y sabes cuál es la ofrenda que más me llamó la atención? Es que de los 4 un niño dio su ofrenda en un sobre. Un niño dio su ofrenda. Y dijo, esto para mí es mucho más de que puedan ser billetes grandes. Porque este niño comprendió lo que es eso. Pero si la iglesia no ha comprendido lo que significa un cuartito, para que los niños tengan su estudio, para que los niños tengan su tiempo de niños, difícilmente estamos viendo lo material, difícilmente estamos viéndolo de una manera muy equívoca. Mi hermano, las cosas de Dios son espirituales, espirituales. Y tu vida tiene que ser espiritual. Por eso cuando hay llamada de oración, ora. Porque si he preguntado, ¿es bendición orar? Sí, amén, claro. Pero ¿por qué no lo hacemos? Congregar es bueno. Claro que es bueno. Y saludable, como dice la Biblia. No dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Y por qué no gana más otras cosas? ¿Por qué no gana más otras cosas? ¿Sabes qué quería hacer? Y ayúdenme en esto. Que Dios bendiga nuestras vidas para poder bendecir. Y aquí no sé cuántos meses Dios permita en verdad tener el recurso para sacar el carnet de coche. No para irme a pasear, no para ir a esta cosa. ¿Sabe por qué? ¿Qué quería hacer hoy si hubiera tenido un coche? Ir donde Rosa y traérmela, cargada aunque sea. Y con ahí veníamos en el camino y decíamos, pero no tenemos. ¿Qué hacemos? ¿Nos lamentamos? ¿Buscamos otra persona? Tienes que decidir, Roberto. Y tenemos que decidir en las cosas. La fe no solamente es palabras, la fe es acción. Cristo mostró la obediencia al Padre, no con palabras, porque dio un sermón precioso y monumental, como el Sermón del Monte. Pero Jesucristo no solamente lo explicó, o no solamente lo exhibió con palabras, Jesucristo lo mostró obedientemente hasta una muerte en cruz, por obediencia al Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Hermano, la carne, andar en la carne tiene sus obras. Y gracias a Dios que Pablo lo pone de esta manera, que la carne tiene sus obras. Y me encanta esto porque te pregunté, ¿qué fruta te gusta? Y a todos de alguna manera les gusta la fruta. Pablo dice, la carne tiene obras, pero vivir en el Espíritu tiene frutos.
tiene frutos. Cuando tú compruebas vivir en el Espíritu, vas a disfrutar lo que es vivir en el Espíritu. Pablo lo dice de una manera muy aplicativa a nuestra vida hoy. Nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Y nos ponemos de pie para leerlo y terminar. Primero Corintios. ¿Tenemos? 1:30. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros, el cual nos ha sido hecho por justificación y redención. Si empezamos a comprender que Cristo nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, mi hermano, está cambiando algo aquí. Está cambiando algo aquí para que cambie íntegro en tu vida. Demos lugar a vivir en el Espíritu y no en la carne. Somos conscientes, y lo hemos dicho al comienzo, ¿vivimos en la carne? Sí. Vivimos en la carne. Vivimos en la carne. Pero la Biblia nos dice que andemos en el Espíritu, ¿no? Que vivamos esos frutos del Espíritu. ¿Y cómo lo compruebas? Viviendo una vida espiritual. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, que Dios nos ayude como iglesia y a todas las iglesias repartidas por toda Madrid, por toda España, a que nuestra vida sea realmente del Espíritu. Que nuestros saludos sean diferentes como el mundo los saluda. Que nuestras palabras sean tan distintas que las del mundo. Y que ellos, al vernos a nosotros, puedan ser cambiados. Porque Cristo nos ha cambiado. Y no que el mundo te cambie a ti, sino que el mundo sea cambiado por la obra de Cristo en nuestras vidas.